Damos la bienvenida a Miguel Ángel Toma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir, gracias por estar aquí. Bueno, lo estaba escuchando al vicecanciller en realidad. Sí. ¿Qué opinión claro, le merece respecto de lo que él decía, no? Muy claro, Andrés realmente tiene muy clara la situación y ha hecho una descripción muy precisa. Lo que podría agregarse es que si bien esto implica un mejoramiento en términos de abastecimiento de algún tipo de material vinculado a la cuestión bélica, no menos cierto es que tiene un límite este acuerdo o esta concesión que ha hecho Gran Bretaña, y es que todo lo que se provea será en todo caso para volver a poner en funcionamiento lo que ya existe, Claro. Básicamente material de la Armada. Claro. Porque en el resto de los sistemas de armas es muy poco lo que Gran Bretaña le ha vendido a la Argentina. Esto tiene que ver con una cuestión de acuerdos previos. Exactamente, y la limitación que se pone es que aquello que se venda no puede aumentar el potencial militar. En todo caso puede servir para volver a poner en funcionamiento lo que ya existe. Clarísimo. Por ejemplo, el caso de la fragata Heroína, que es una fragata de origen británico que tiene problemas de motorización, no solo de motorización, sino también de otros sistemas, o algún abastecimiento también de alguna parte de la producción del avión Pampa. Creo que es parte del sistema de aterrizaje y rodaje, ¿no? De manera que, si bien es un avance, también tiene esta limitación por las mismas causas que ha señalado recién Andrés, ¿no? En base a lo que escuchábamos recién del ex vicecanciller, uno imagina que el Estado argentino debería fortalecer aún más otras dos fuerzas por sobre el ejército, ¿no? Porque si hay fuerzas armadas que han quedado, últimamente que lo hemos visto trágicamente, han sido tanto la Armada como la Fuerza Aérea. Sí, a ver, me parece que esto hay que colocarlo en un contexto mucho más complejo. Porque la estructura, el despliegue, el equipamiento o la formación del instrumento militar de la defensa está siempre en correlación con la naturaleza de la amenaza, de la cual hay que preservar la soberanía. Claro. Después de muchos años de dictadura militar, donde esas Fuerzas Armadas estaban estructuradas dentro de lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, hubo que desmontar ese mecanismo, y ese fue el valor que tuvo la ley de defensa, que fue consensuada entre el peronismo y el radicalismo allá en 1988, después del intento de golpe militar de Semana Santa. Claro. Pero las amenazas de aquella época han desaparecido y han aparecido nuevas amenazas. Algo dijo Andrés recién, como el narcotráfico, el terrorismo. Fuimos víctimas de 2 atentados. Es decir, la naturaleza de la amenaza obliga entonces a redefinir la estructura, la capacitación, el despliegue, el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, porque esa amenaza que de hoy ya no tiene nada que ver con las características de las amenazas anteriores. ¿Y estamos preparados para poder llevar adelante esa reformulación de nuestras Fuerzas Armadas en términos de las nuevas amenazas? Sí, se está trabajando bien en esto. En el Círculo de Legisladores, por ejemplo, junto con Horacio Jaunarena, estamos trabajando y con representantes de otros partidos, precisamente en la reformulación de esto. Es decir, la necesidad de generar un mecanismo por el cual se pueda poner en práctica una cooperación, un apoyo, una asistencia logística por parte de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad. Porque estas nuevas amenazas que estamos definiendo tienen un componente hoy muy fuerte en términos de ser abordadas por las fuerzas de seguridad. Pero en un Estado como el Estado argentino y en una situación de deterioro generalizado de estas fuerzas, uno no puede darse el lujo de tener una estructura militar que no está actualizada, que no funciona, que no se entrena como corresponde o que no tiene el despliegue adecuado. Cuando uno ve, por ejemplo, que el 60%, miren qué datos, de la prefectura y casi el 60% de la gendarmería no están desplegadas en las fronteras o desplegadas a nivel de las hidrovías o de la plataforma continental marítima. 60%. 60% porque están destinadas al control de la seguridad urbana en los grandes centros urbanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
hay una desprotección y una pérdida de ocupación del espacio territorial en zonas muy calientes por donde, por ejemplo, ingresa el narcotráfico. Entonces, ¿qué razón existe para que las Fuerzas Armadas no puedan hacer la tarea de ocupación territorial y de apoyo a las fuerzas de seguridad en términos precisamente de neutralizar ese tipo de agresiones? Esto es lo que hoy está en discusión, más que si debemos comprar más o menos repuestos o que necesariamente tenemos que hacerlo, porque la Fuerza Armada que tiene un sistema de armas que no funciona no sirve para nada. Pero creo que eso hay que colocarlo en este nuevo contexto de cómo dar respuesta a estas nuevas amenazas. ¿Hasta qué punto puede llegar la recomposición de relaciones bilaterales sin que eso genere alguna confusión en el reclamo soberano sobre las islas? A ver, el reclamo soberano sobre las islas es una de las constantes históricas que ha tenido nuestra Cancillería o nuestras relaciones exteriores. Y en ese sentido se han logrado consensos y apoyos muy significativos. Es decir, el apoyo al reclamo de soberanía de Argentina sobre Malvinas es muy generalizado. De manera que yo no veo que una reformulación de lo que estamos planteando en términos de estas nuevas amenazas puedan implicar ningún elemento que deteriore un proceso de negociación. Lo que sí creo es que lo que no podemos es no tener una estructura militar, un instrumento militar de la defensa que no esté adecuado precisamente a la función que debe tener, que no es solo vincularla y estructurarla en función de estas nuevas amenazas, sino también de aquello que es esencial en la defensa, que es la disuasión. Porque el mejor modo de preservar la paz es el equilibrio armamentístico. Fíjense ustedes, no se llegó a una guerra nuclear en el momento más álgido de la Guerra Fría por el equilibrio del terror. Es decir, no había guerra, había guerras localizadas, había guerrilla, había doctrina de la seguridad nacional, etcétera, pero no se llega a una conflagración mundial como hubo las dos anteriores en el siglo XX por el equilibrio. Bajando de nivel en el análisis, también la existencia o la inexistencia de equilibrios a niveles regionales genera el riesgo de la confrontación. Entonces, es importante entender que esta reformulación de la relación entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad para afrontar las nuevas amenazas no puede abandonar tampoco la existencia de una Fuerza Armada que sea un factor de disuasión, que mantenga equilibrios que conserven y preserven la paz. Hay mucho por trabajar en ese sentido, me parece, puertas adentro de nuestro país, y me pregunto cómo estamos en la otra cuestión, en lo que tiene que ver con la diplomacia. Siempre ha estado en el centro, en el ojo de la tormenta, la diplomacia argentina en muchos aspectos y en la relación con Gran Bretaña por sobre todas las cosas. ¿Cómo la ve hoy, digo, desde el análisis que puede hacer y desde el conocimiento que tiene de todos estos años de conflicto? A ver, sin duda, y lo anticipó Cisneros, ha habido un avance significativo. A partir de la década del 90, cuando se genera la idea del paraguas sobre la soberanía, el Acuerdo de Madrid, fue generando la posibilidad de que, poniendo bajo ese resguardo la cuestión de soberanía, se pudiera avanzar en otros aspectos que fueran distendiendo la relación entre Argentina y Gran Bretaña. Eso fue un proceso creciente, hasta que en el gobierno de Néstor Kirchner, entre tantas otras aberraciones que se cometieron en el plano internacional, se llega a una confrontación en lugar de una negociación cuando se plantea la posibilidad de la exploración del subsuelo marítimo para el descubrimiento y la explotación de hidrocarburos en lo que es nuestra plataforma continental. Ahí se va a una posición más que de negociación, de confrontación. Esto genera un retroceso a ese proceso que se venía dando paulatinamente y que por suerte, bueno, a partir del cambio de gobierno se ha ido revirtiendo esa situación y se han producido no solamente este hecho, que es muy importante como dato de mejoramiento de las relaciones, sino que hubo dos cuestiones anteriores que es muy importante, que se dieron y que me parecen sustanciales. Una,
la posibilidad de identificar a nuestros muertos en Malvinas. Esto es un dato muy importante y que tiene un valor afectivo y simbólico muy significativo. Y la otra fue la cuestión del apoyo directo, concreto, con material por parte de Gran Bretaña en la búsqueda del San Juan. Del Ara San Juan. Digo, estos son dos elementos que son muy significativos. Este tercero, de alguna manera, lo que tiende es a cerrar o a continuar, en todo caso, no a cerrar, a continuar, a profundizar este mejoramiento de las relaciones que, insisto, para nosotros es muy importante porque el tema Malvinas, que digamos está pendiente, nos lleva al otro tema que es precisamente el de Antártida. Claro, y ahí queda claro que la resolución de estos conflictos por la vía militar es absolutamente impensable en términos de lo que son las relaciones internacionales hoy y las relaciones de poder entre ambos países. ¿Cree que hay alguna forma de que en algún momento se pueda solucionar finalmente la cuestión Malvinas? A ver, lamentablemente se estuvo en algún momento de dar un paso muy significativo que la propia dictadura se autolimitó. Ustedes recordarán que cuando se produce la invasión el desembarco en Malvinas, Naciones Unidas plantea la posibilidad de la administración tripartita, de las tres banderas sobre Malvinas. Eso hubiera significado un avance enorme. La ceguera, la soberbia, la prepotencia del autoritarismo de aquel momento y la necesidad interna que tenía la propia dictadura de pensar que iba a obtener una victoria militar y con eso se iba a consolidar políticamente a lo interno, hizo que esa posibilidad fracasara. Pero ahí hubo una posibilidad muy concreta. Yo confío en que en la medida en que la Argentina mantenga esta línea de negociación y de diálogo y genere y siga consolidando ese contexto de apoyo a este reclamo soberano, podemos ir avanzando en ese sentido. Y creo, y termino con esto, creo que tomar solamente y por separado el problema de Malvinas y el problema y la discusión sobre Antártida como dos elementos separados puede llegar a ser un error. Quizás habría que colocar todo en una misma discusión y en un contexto tal que nos permita encontrar una solución integral. Tomás, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Un placer.